El amanecer en Tlajomulco no trajo paz. Trajo guerra. Eran las 6:11 de la mañana cuando las sombras de hombres armados comenzaron a moverse por los pasillos del fraccionamiento Monteverde. No eran vecinos ni policías locales. Eran comandos de élite. Y no venían a tocar la puerta, venían a cerrar una etapa de terror. Su blanco tenía nombre, alias y leyenda. Gustavo Botello Rodríguez, alias El Viejón, jefe operativo de La Barredora, una célula brutal del cártel Jalisco Nueva Generación. Durante meses se había movido entre Jalisco, Michoacán y Guanajuato como si fuera intocable. Un operador silencioso, pero con poder suficiente para hacer temblar rutas completas de traslado, extorsión y violencia. Esa mañana, sin embargo, el cerco ya estaba cerrado. La casa llevaba días bajo vigilancia. Cada llamada intervenida, cada ruta de escape identificada. No había margen de error. Y cuando las botas negras pisaron el pavimento, la historia del Viejón estaba a punto de quebrarse. Dentro del domicilio, una mujer de 30 años intentó escapar. No llegó lejos. En la recámara, el arsenal hablaba por sí solo: 3 armas cortas, un rifle, una granada de gas, decenas de cartuchos y drogas listas para distribución masiva. Marihuana, cristal, cocaína. Todo oculto tras cortinas florales que disfrazaban un centro de mando criminal. Pero el Viejón no disparó. Solo levantó las manos. Sabía que su caída no era un arresto más, era el principio del fin de su imperio. La orden de captura había salido desde lo más alto. Cuando Omar García Harfuch recibió el parte oficial, pronunció una frase que se ha vuelto el mayor temor del crimen organizado: hoy el Estado responde con toda su fuerza. Y con esas palabras, el país supo que algo grande acababa de romperse. Lo que nadie imaginaba era que la detención de El Viejón no sería el cierre de una historia, sino la apertura de otra aún más oscura. Porque en el Bajío, donde las cifras de violencia parecían descender, en realidad algo se movía bajo tierra. En Pénjamo, en Celaya, en Salamanca, los informes de enfrentamientos habían bajado de forma abrupta. Una calma extraña, demasiado perfecta. Y cuando el silencio se prolonga en un territorio dominado por el narco, la experiencia dicta una verdad inquietante: el monstruo no muere, solo cambia de piel. Pronto comenzaron las señales. Cámaras municipales registraron camionetas sin placas moviéndose en la madrugada. Drones térmicos detectaron campamentos improvisados cerca de ductos de Pemex. Y lo más alarmante, reaparecieron mantas con amenazas firmadas por La Barredora. Una célula que muchos creían neutralizada, pero que en realidad estaba reorganizándose con más fuerza. Al frente, la misma figura, El Viejón. El operador silencioso que nunca daba la cara, pero movía ejércitos como quien mueve piezas de ajedrez. El 12 de abril, al amanecer, el velo se rompió. 4 puentes peatonales en León aparecieron cubiertos de lonas negras con frases escritas en rojo. Amenazas abiertas contra la Guardia Nacional y advertencias contra policías municipales. La última línea de una de las mantas no dejó espacio a dudas: aquí manda la escoba blanca. Las mantas fueron la primera advertencia. La segunda llegó días después, cuando una agencia automotriz en León se convirtió en escenario de un robo quirúrgico. 10 vehículos sustraídos en menos de 9 minutos. Sin testigos, sin cámaras, sin alarmas. Como si alguien hubiera escrito el guión perfecto de un atraco. La sorpresa llegó horas después: los autos aparecieron en videos de vigilancia en municipios de Jalisco. Era un mensaje en clave. La Barredora no solo seguía activa, se estaba expandiendo. Para Omar García Harfuch, ese fue el punto de quiebre. Cuando el crimen se siente invencible, es porque ya se infiltró demasiado, comentó a su círculo más cercano. Y lo que ocurrió el 15 de septiembre lo confirmaría. Mientras el país se preparaba para gritar «¡Viva México!», en los márgenes de Guanajuato, el crimen organizado gritaba otra cosa: «Aquí mandamos nosotros». A las 6:38 de la tarde, una patrulla de la Policía Estatal fue emboscada en las afueras de Valle de Santiago.
La unidad respondía a una llamada anónima, hombres armados entrando a una bodega con bidones. Nada parecía extraordinario, hasta que doblaron por una terracería. Frente a ellos, una Suburban negra aceleró con dirección directa a la patrulla. No llevaba placas. Solo un símbolo pintado en aerosol en la carrocería, una escoba blanca, la marca de la barredora. La ráfaga fue inmediata. Cristales rotos, sangre en el tablero. El nombre que hasta entonces se susurraba en voz baja se volvió un rugido, el Viejón. Los agresores gritaron su apodo mientras huían. Uno de los oficiales, Carlos Armando Dávila, de 28 años, quedó herido de gravedad. Con el brazo destrozado, logró activar su radio y dar el aviso: Suburban negra, escoba blanca, van armados hasta los dientes. Ese mensaje fue suficiente para encender todas las alarmas en Guanajuato. No era un ataque aislado. Era una advertencia. Esa misma noche, en los monitores del C5 aparecieron trayectorias sospechosas, caravanas de 3 y 4 vehículos moviéndose con las luces apagadas entre Irapuato, Yuriria y Salamanca. El Estado sabía que el Viejón estaba marcando territorio con una violencia quirúrgica que helaba la sangre. El 22 de septiembre, un informante encubierto entregó la pieza que faltaba. Una ubicación precisa en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Decía que el Viejón no solo se escondía ahí, vivía en ese domicilio. Salía solo al amanecer. Cuando Arfuch recibió el dato, no levantó la voz, solo dio una orden seca: lo quiero vivo. Y lo quiero ahora. Pero lo que encontrarían tras esas paredes no sería una simple detención. Sería la confirmación de que lo que habían enfrentado en Guanajuato era apenas la superficie de un plan mucho más grande. El operativo en Tlajomulco comenzó antes del amanecer. Calles bloqueadas, drones sobrevolando los techos, francotiradores apostados en azoteas. El cerco estaba cerrado. El silencio era tan denso que los vecinos apenas se asomaban por las cortinas, sabiendo que esa madrugada no era como cualquier otra. Dentro de la casa, Gustavo Botello Rodríguez, alias el Viejón, apenas alcanzó a reaccionar. El portazo de acero contra madera fue el aviso de que su tiempo había terminado. No hubo resistencia. No disparó. No intentó escapar. Solo levantó las manos, sabiendo que cada movimiento estaba calculado. Pero lo verdaderamente sorprendente no fue la captura, sino lo que vino después. Porque tras las paredes de concreto y las cortinas florales, no había un simple escondite, sino un centro de operaciones en miniatura. En la recámara principal, 3 armas cortas y un rifle de asalto reposaban junto a una granada de gas. Había cartuchos suficientes para sostener un enfrentamiento de horas, pero no los usó. Sobre la mesa, decenas de envoltorios con cristal, marihuana y cocaína listos para distribución. Una cocina disfrazada de almacén. Un cibercafé improvisado en la sala, computadoras, impresoras, routers. Y sobre todo, 9 celulares y 3 tabletas electrónicas encendidas, aún conectadas a cargadores. El verdadero arsenal no eran las balas, eran los datos. Los peritos comenzaron a revisar cada habitación, cada rincón. Fue entonces cuando uno de los agentes levantó el colchón de la recámara principal y lo vio: un mapa hecho a mano, con rutas marcadas en rojo y una palabra escrita al centro: contrato. No era un plano común. Era una red de carreteras rurales, brechas, ductos de Pemex, talleres mecánicos y escuelas primarias. Cada punto tenía iniciales y fechas. Era un mapa criminal, un itinerario de guerra. Lo más inquietante vino al revisar los dispositivos. Entre las conversaciones cifradas encontraron videos grabados desde camionetas blindadas. No eran presumir poder, eran registros operativos, caravanas avanzando de noche, hombres armados en brechas, bodegas usadas como puntos de reunión. Y lo más delicado, audios con voz distorsionada que daban órdenes de desplazamiento. Uno de ellos decía con claridad: ya están listos los puntos en Puebla y Orizaba. Solo falta que el G de luz verde. Después de eso, León arde. Ese G no era el Viejón.
Era alguien más, un mando superior, aún no identificado. Pero con la capacidad de activar una operación interestatal en segundos. La detención de El Viejón no había frenado la maquinaria, podía haberla acelerado. Los analistas del CNI pasaron la noche conectando hilos. Descubrieron que uno de los teléfonos incautados coincidía con el IMEI de un dispositivo usado en un ataque armado en Puebla 2 meses antes. Eso significaba que la barredora no era una célula aislada. Tenía tentáculos que cruzaban estados, moviéndose como una empresa de violencia tercerizada. No solo trabajaban para el cártel Jalisco Nueva Generación. También ofrecían servicios a otros grupos, cobro de piso, escolta de cargamentos, protección para rutas migratorias. Una empresa clandestina de guerra al mejor postor. El hallazgo encendió todas las alarmas. Porque no se trataba únicamente de narcotráfico. Era un modelo expansivo de control territorial. En Salamanca, por ejemplo, las rutas de Pemex aparecían marcadas con símbolos. En Celaya, puntos de talleres mecánicos donde se camuflaban armas dentro de motores. En Zamora, bodegas usadas como almacenes de drogas sintéticas. Y en Tlajomulco, el cibercafé de la casa funcionaba como centro de comunicación para transmitir coordenadas en tiempo real. Todo bajo un mismo mando, El Viejón. La pregunta inevitable surgió en los pasillos de Seguridad Nacional: ¿qué tan grande era realmente esta red? Y lo que encontraron dentro de una carpeta cifrada en una de las tabletas lo respondió con brutal claridad. El archivo llevaba por nombre, Contrato León 2026. Cuando lo abrieron, apareció un listado de objetivos con nombres en clave, fechas, ubicaciones y montos en dólares. Cada entrada correspondía a un municipio del Bajío. León, Salamanca, Irapuato, Yuriria. Todos acompañados de palabras como limpieza, ocupación, control. No eran simples notas, era un plan maestro. Una proyección de violencia a 3 años, diseñada para ocupar plazas como si fueran piezas de ajedrez. Lo más devastador fue la sección de infiltración social. Entre los objetivos no solo había policías y militares. Había comisarios ejidales, maestros de telesecundarias, paramédicos rurales y hasta adolescentes identificados por iniciales. Fotos borrosas, tomadas a distancia, confirmaban que no se trataba de paranoia, el crimen estaba mapeando la comunidad desde dentro. Para Harfuch, el mensaje era claro. El Viejón no era solo un ejecutor. Era un arquitecto de violencia. Y aunque estaba esposado, sus planes seguían respirando en mapas, archivos y memorias USB. La conferencia de prensa de ese día no fue solo para anunciar una captura. Fue para lanzar una advertencia: hoy dimos un golpe contundente. Pero lo que viene será aún más claro. No vamos a ceder ni un metro más. La frase fue replicada en noticieros, redes sociales y estaciones de radio de todo el país. Pero en los barrios de León, en las calles polvorientas de Salamanca, en los pueblos de Guanajuato, el sentimiento no era de triunfo. Era de miedo. Porque cuando un hombre como El Viejón cae, el vacío que deja rara vez se llena con paz.